Iniciamos la semana con muy buenas noticias y precisamente nos encontramos en Laborales Medellín, una empresa que recientemente cumplió sus 40 años de servicio, y para eso vamos a hablar con su fundador y presidente gestor de esta gran empresa, el doctor William Yarse de Laborales Medellín. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio y estar con nosotros en esta entrevista. A ustedes muchas gracias, y estar pues con Acossed es como estar con la familia, tantos tiempos que hemos estado también vinculados a la asociación, y bueno, encantado de que estén aquí y que podamos compartir inquietudes y toda esta historia que hay detrás de estas empresas. Bueno, para nosotros como Acossed es un orgullo que Laborales Medellín ya cumpla sus 40 años de servicio, y por supuesto que ustedes también han sido fundadores del gremio de nosotros, que ya lleva 43 años. Queremos preguntarle un poco sobre esta trayectoria, cómo ustedes deciden incursionar en el mundo del sector del servicio temporal. Bueno, el origen de Laborales Medellín es otra empresa que llamaba Poliservicios. Poliservicios existía en Barranquilla y tenía unos socios que eran de aquí de Medellín, tenían vínculos familiares en Barranquilla, y ellos fueron los que trajeron la idea de desarrollar aquí Poliservicios Medellín en el año 78. La empresa se fundó en junio 16 de 1978. Se unió un grupo de gente, empresarios aquí de Medellín. Era una cuestión pues completamente novedosa. En ese momento en Medellín pues solamente se conocía del trabajo temporal o de las empresas de servicio temporal a Manpower, con trabajos de oficina, con trabajos de secretaría. Entonces era una novedad empezar con este servicio acá. Efectivamente se empezó en junio del 78, yo me vinculé ya formalmente de tiempo completo en marzo del 79, y empezamos con una pequeña oficina en el Parque de Berrío, para variar, en el edificio Gutiérrez, en el Parque de Berrío. Éramos 5 o 6 personas en ese momento en la empresa. Teníamos 80 trabajadores en misión en ese momento, y así fue como empezó. Y ya en el año 79 decidimos darle una identidad propia como Laborales Medellín, y en marzo del 79 empezamos ya bajo ese nombre. Bueno, por lo que usted me cuenta, realmente iniciaron bien, porque 80 trabajadores en misión para iniciar es una cantidad, un buen número de empleados en este sector. Y más o menos, ¿qué perfiles se movían en esa época? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo ustedes conseguían las personas para poder suplir las necesidades de esas empresas? Pues básicamente era personal de operarios de planta. Nuestro principal cliente en ese momento era la compañía de empaques, una empresa pues que todavía existe, que ha tenido un desarrollo muy exitoso, que producía empaques de fique. Ahora ya pues ha diversificado completamente la producción. Empezamos como nuestro principal cliente y eran básicamente operarios de planta, que en ese momento era muy fácil conseguir operarios, es decir, la oferta que había de mano de obra hacía pues que cualquier pedido se pudiera atender muy rápidamente. Bueno, y en estos momentos ya pasando un importante número de años, porque son los 40 años de ustedes, ¿qué cantidad de trabajadores en misión están manejando? Pues nosotros, como le sucede a todas las empresas, manejamos unos números variables, es decir, ahora lo normal es que en este segundo semestre se incremente, pero hemos manejado un promedio de los 3.500 trabajadores. Uno saca el promedio y siempre nos hemos mantenido en esa cantidad, porque hemos tenido una política muy clara, y es que no queremos ser los más grandes, y afortunadamente hemos procedido así, porque con todo el incremento tan sensible de los riesgos laborales y todas las cargas que nos han surgido en los últimos años, pues mejor mantener el negocio en un tamaño y en unos márgenes que realmente sea operable y no genere ningún riesgo adicional. Bueno, doctor William, usted que sabe y conocedor experto del sector del servicio temporal, ¿qué es lo más difícil para poder sobrevivir en un mercado tan competitivo y tan difícil para este sector del servicio temporal? Pues yo diría que hay unas dificultades que son unas externas a nosotros, que se ubican básicamente en el Estado, en la forma como el Estado
maneja y se relaciona con el sector empleador, porque en los últimos años, llevamos 5 o 6 años en que todos los años surge una nueva carga para los empleadores, llámese las normas NIF, llámese el habeas data, llámese los cambios tan importantes que ha habido en la seguridad industrial y en la salud ocupacional, llámese el fenómeno de los trabajadores que tienen restricciones y no pueden desempeñarse en las labores para las cuales fueron contratados. En fin, han sido una serie de factores que en los últimos años nos han generado cargas que tenemos que manejar con el mismo margen de administración. Entonces, unas son del Estado, que es una actitud hostil, diría yo, del Estado hacia el empleador, no solamente hacia nosotros, sino hacia todo el sector empleador. Un segundo sector que ha representado una afectación muy grande para nosotros es el mismo mercado. Es decir, el mercado evidentemente ha cambiado, la presencia de empresas multinacionales, la presencia de mucha empresa familiar, ¿cierto?, que se constituyen como tales para prestar servicios a una determinada empresa o a un determinado sector con el cual tienen vínculos. Entonces el mercado de las empresas de servicio temporal ha tenido unos cambios muy significativos, en algunos casos manejadas con mucho criterio empresarial y profesional, en otros casos manejadas con un criterio muy familiar, muy de negocio de casa. Eso indudablemente nos ha afectado. Y lo tercero es lo que tiene que ver con nuestros usuarios o clientes, que en el sector de los usuarios o clientes se ha producido un cambio importante, y es que ya entienden más la naturaleza de nuestro servicio, la labor que en ese sentido ha hecho ACOSET también de, no digamos de adoctrinamiento, sino de información, de capacitación, de que el usuario entienda cuál es la razón de ser de nuestro servicio. Ha influido bastante en que haya un cambio significativo de lo que antes era la actitud de los usuarios, que nos veían como unos empleadores de tercera categoría. Ahora nos ven más a la par, entienden más nuestro negocio, pero con todo eso se han vuelto más exigentes, es decir, cada vez esperan más de nosotros. Yo diría que son los 3 sectores en los cuales ha habido unos cambios bien importantes. Bueno, a veces las personas no entienden bien cómo funciona una empresa de servicios temporales y su papel tan importante que juega en el país para la generación de empleo formal. Hablemos un poco de eso. ¿Qué responsabilidades tienen ustedes como empresas de servicios temporales y sobre todo por qué son importantes para el empleo? Pues porque respondemos a una necesidad de la vida real, es decir, de la vida real económica, en la cual se presentan esos ciclos de crecimiento estacional en la producción, en las ventas, en los servicios, tal como está definido en la ley, y eso nos legitima como las entidades capaces y válidas para atender ese tipo de necesidades. Además de que pues, somos profesionales en la parte de selección, es uno de los argumentos que uno siempre le presenta a los usuarios, que con la utilización de nosotros como proveedores de un servicio a través del personal en misión, ellos están liberando de una serie de cargas administrativas muy importantes, todo el proceso de selección, que hoy en día es mucho más exigente y complicado, todo el proceso de vinculación, de la seguridad social, de las incapacidades, todos esos procesos administrativos que son tan desgastantes, en nosotros encuentran una solución muy práctica. Bueno, doctor, este es un espacio muy importante porque realmente acá también la idea es informar a esas personas que están en búsqueda de trabajo o a esas empresas en suplir sus necesidades. Contémosle un poco sobre ustedes, si están a nivel nacional, a dónde se pueden acercar, qué perfiles hay. Contémosles un poco sobre eso. Sí, a ver, en primer lugar, pues nosotros tenemos oficinas propias aquí en Río Negro, en Antioquia, para atender todo el oriente cercano y medio, que ya ha tenido un desarrollo muy grande en materia empresarial. Estamos en Cartagena, pasamos la sede a Cartagena. Estamos en Bucaramanga, en Bogotá y en Cali. Como empresa que nosotros además tenemos una página web, www.laborales.com.co, donde las personas pueden ingresar su hoja de vida y entran a nuestro proceso de selección. Y además pues estamos con una vinculación muy permanente con los servicios de empleo del SENA, de las cajas de compensación,
especialmente que nos proveen un buen número de candidatos. Básicamente a través de esos medios captamos la gente. Bueno, ¿usted qué le diría a esos jóvenes que a veces les cuesta conseguir un empleo? ¿Cómo podrían capacitarse mejor o tener un mejor perfil para ser adaptados a esas ofertas que ustedes están brindando para que ellos puedan ubicarse laboralmente? Sí, hoy en día la condición más importante es no contentarse con tener un título de bachiller, sino que hay que ir más allá. En materia de formación, afortunadamente existe un panorama de recursos muy amplio, lo que está ofreciendo el SENA, por ejemplo, en materia de capacitación en inglés, que sabemos que la segunda lengua hoy en día es condición muy importante para muchos sectores y para muchos empleos. Hoy en día la persona que quiera tener más posibilidad de acceder a un empleo debe estar más capacitada, y capacitada en áreas como esta de un segundo idioma, en las herramientas básicas de sistemas. Es decir, hoy en día cualquier persona en cualquier puesto tiene que manejar el computador, manejar el Office, manejar el Excel, manejar el Word, bueno, manejar las herramientas básicas de sistemas. De manera que yo diría que el llamado es a capacitarse en esas herramientas que hoy son básicas en cualquier oficio. Bueno, vemos que son temas de capacitación para personas que tienen la necesidad de emplearse, pero también vemos últimamente que muchos jóvenes emprendedores que quieren montar empresa y ellos deben estarse preguntando, pero ¿qué hace el doctor William o qué hizo para lograr ya tener 40 años en el mercado? Démosles como unas clavecitas, unos secretos, porque realmente eso no es fácil en Colombia. Yo utilizaría una frase que es del común usanza, que es persistir, resistir y nunca desistir. Porque es que hacer empresa en Colombia es una labor exigente, en la cual hay que confesar, hay ratos que le provoca tirar la toalla, porque se enfrenta a tantas dificultades. Repito, para mí lo que más me desmotiva es la actitud hostil del Estado hacia el empleador, no solamente hacia nosotros, sino al empleador en general. Entonces, hay que entender que quien quiera hacer empresa en Colombia tiene que estar dispuesto a afrontar momentos muy difíciles, más en una economía como la nuestra, que es de ciclos. Lo que acabamos de pasar el año pasado y el primer semestre de este año ha sido una época muy difícil, en el caso nuestro de baja demanda. Entonces, si uno no tiene la capacidad de esa resiliencia que se llama ahora para afrontar las dificultades, esa es la condición más importante, tener esa capacidad de aguante. Y a propósito que se menciona el tema del gobierno y el Estado, con este nuevo liderazgo que inicia este 2018, ¿usted cómo ve los nuevos retos y desafíos especialmente para este sector? Pues estamos con optimismo, es decir, el sector y ACOSED ha sido clave para lograr posicionar al sector como un sector serio, organizado, que provee un trabajo decente, que responde a unas necesidades muy concretas, y por lo tanto es un sector que ya es respetado y es respetable. Yo diría es el gran logro de ACOSED, haber podido poner a nuestro sector en esa posición de ser respetada y respetable. Tenemos muchos retos, obviamente. El reto de seguirnos profesionalizando, el reto de innovar, porque ya tenemos tocándonos la puerta una serie de fenómenos que nos están haciendo cambiar como empresas. Todos los procesos de digitalización, el uso de la inteligencia artificial. Es decir, estamos a puertas de una serie de cambios para los cuales nos tenemos que estar preparados. Y lo que preocupa es que son cambios que requieren, pues hombre, un soporte tecnológico y una inversión para la cual también tenemos que estar preparados. Bueno, y a sus colegas, aprovechando este espacio del sector del servicio temporal, ¿usted qué quisiera decirles, algún mensaje para que realmente este sector se siga posicionando y siga cobrando la fuerza que realmente ellos representan en el país? Bueno, primero que todo a los colegas, admirarlos, porque uno que está en esta lucha sabe que el solo hecho de estar al frente de una empresa de servicios temporales ya merece el reconocimiento y el aplauso. Pero la invitación sí es a que cada día nos profesionalicemos más, cada día nos preocupemos por hacer de nuestras empresas verdaderas empresas, no negocios que hoy son y mañana no pueden ser, sino que trabajemos con la mentalidad de buscar siempre
ser mejores, de buscar ser más eficientes, así esto implique a veces alianzas, de distintos tipos de movidas empresariales, como se llama hoy, pero que son la forma de enfrentar los retos que se nos está planteando, ser cada vez más profesionales y más abiertos a aceptar todos estos cambios. Doctor William, me ha gustado mucho conocer esta historia, pero algo curioso también que quisiera conocer de parte suya, de pronto si tiene alguna anécdota que le haya pasado en el transcurso del desarrollo de esta importante empresa. Pues anécdotas son muchas, se le vienen a uno a la cabeza. Pues tuvimos una época en la cual el doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando era senador de la República, pues hombre, miraba este sector como un sector, inclusive presentó un proyecto de ley prácticamente acabándonos. Tuvimos un encuentro, me acuerdo, en el recinto de Quirama con él y logramos algo muy importante, y es que entendiera que era el servicio temporal y las empresas de servicio temporal. Esos fueron 2 años muy complicados porque la amenaza inminente era la abolición de estas empresas en Colombia, y se logró también gracias a José y a su trabajo en ese momento. Bueno, doctor, para despedir esta entrevista, ¿qué quisiera usted resaltar de Laborales Medellín y por supuesto de la importancia del sector? Bueno, de Laborales Medellín, a nuestro grupo humano, que a lo largo de todos estos años hemos tenido un equipo humano que ha sido muy comprometido con nuestra tarea, gente que todavía tenemos gente que lleva más de 20 años con nosotros, ya son varios los que se han jubilado y que han sido un aporte muy importante, y a ellos hay que hacerles un reconocimiento muy especial de lo que somos en este momento. Y en cuanto a la proyección, pues es la preocupación de cada vez consolidar más la empresa en sus aspectos financieros y administrativos para poder enfrentar esos retos. Yo diría que en este momento la preocupación que debemos tener los empresarios del servicio temporal en Colombia es ponerle mucha atención a esa parte financiera, porque con los márgenes tan limitados que nosotros tenemos que ser muy eficientes. Doctor William, muchísimas gracias. Terminamos este espacio tan importante para COSE10, conocer las buenas noticias de sus empresas afiliadas. Yo quiero dejar a cargo esta despedida de Laborales Medellín con un mensaje para todo el sector y por supuesto para las diferentes personas que van a ser partícipes de esta entrevista. No, muchísimas gracias, y yo diría que el mensaje es que sigamos trabajando duro en ACOSED en estos objetivos. Tenemos un gremio que, repito, tiene unos logros muy importantes y al cual tenemos que respaldar, porque tenemos que estar unidos alrededor de objetivos y de propósitos, y afortunadamente tenemos ese ámbito que es ACOSED para lograrlo, y es nuestro reto, todos aportemos a ese mejor futuro del servicio temporal en Colombia.